Vamos a continuar con nuestra clase de Ciencias Sociales para los estudiantes de ciclo 3. Y hoy vamos a evolucionar, digamos, con las discusiones temáticas que hemos venido desarrollando. En clases anteriores habíamos afirmado que la sociedad funciona de la misma manera que un ser vivo. Podríamos hacer la metáfora con un ser vivo. Los seres vivos tienen sistemas: respiratorio, circulatorio, sistema digestivo. Pues la sociedad también tiene unos sistemas que le permiten su existencia, su ser. Un sistema político, un sistema económico, un sistema religioso, un sistema cultural y un sistema social. Esos sistemas se articulan para permitir que la sociedad en sí misma funcione. Ahora bien, tendríamos que pensarnos un poco de dónde vienen esos distintos sistemas, cómo llegaron a desarrollarse, ¿siempre existieron? Para respondernos a esas pequeñas preguntas, sería importante que nos respondiéramos a este primer cuestionamiento, digamos, un poco mayor. ¿Qué podemos aprender sobre las características principales de las civilizaciones antiguas? Claro, es en las civilizaciones antiguas donde vamos a encontrar la génesis de los sistemas sociales actuales. Fue en esas épocas anteriores donde existieron estos sistemas que hoy predominan en el mundo. Así que vamos a aprender nuestra máquina del tiempo, vamos a trasladarnos hacia el pasado más remoto y vamos a comprender, estudiar un poco esas primeras civilizaciones que existieron y que dieron origen al modelo social que hoy impera en los distintos países que nosotros conocemos. Pensemos un poco qué es una civilización. Cuando la gente muestra unas formas de actuar, de comportarse adecuadas, correctas, decimos que es una persona civilizada. Y cuando la persona nos saluda, cuando la persona es un tanto grotesca en su actuar, decimos que es incivilizado. Pues bien, la civilización en primer lugar, ¿cierto?, determina a una población que es numerosa. En segundo lugar, indica que es una sociedad que ha alcanzado un gran nivel de complejidad. Para que se hable de civilización, tendríamos que decir que es un grupo poblacional que tiene la capacidad suficiente para producir los alimentos que necesita y otros artículos. Es un grupo humano que posee una cosmovisión, una forma de entender el mundo, ¿cierto? Y de alguna manera tiene una estructura, una estratificación social y ha nombrado, elegido, designado a un gobernante. Para hablar de que existe una civilización, ¿cierto?, es preciso que se puedan ubicar grandes ciudades en su territorio geográfico, que su arquitectura posea edificios enormes, llamativos, únicos y característicos. Allí entonces podríamos decir que nos encontramos ante una civilización o ante una gran civilización. En el mundo existieron al menos 6 grandes civilizaciones de la antigüedad, muy importantes. Podríamos nombrar otras, pero vamos a iniciar con las más antiguas e importantes. Se supone que la sociedad occidental, de la forma que la conocemos hoy, tuvo su génesis, ¿cierto?, en la civilización mesopotámica, acá, en el cercano oriente. Se menciona que esta fue la primera civilización, aunque algunos dirán que la China también posee una gran antigüedad. Otra civilización muy importante es la India y la egipcia. Para América Latina, las dos grandes civilizaciones que datan de la antigüedad, ¿cierto? En Mesoamérica, lo que hoy es América Central, México, Guatemala, Salvador, aquí los mayas. Y en Suramérica, en parte de lo que hoy es Colombia, Ecuador, Perú e incluso Chile,
los incas. Esas fueron las 6 grandes civilizaciones del mundo que dieron origen, ¿cierto?, a estos sistemas que actualmente conocemos en nuestras sociedades. Pues bien, vamos hoy particularmente a dedicarnos a hablar de las características que tuvieron esas civilizaciones para luego centrarnos en la civilización mesopotámica. Las civilizaciones desarrollan generalmente un lenguaje, una lengua, un sistema de escritura que se universaliza a su población, o sea, que es conocido por todos los miembros de esa población, por el colectivo. Una segunda característica es que existen grandes ciudades, ¿cierto?, que sobrepasan los 5.000 habitantes. La existencia de templos religiosos, de edificios dedicados a los ceremoniales religiosos, es un tercer elemento circunstancial, pero muy importante para poder decir que existe una civilización. Y finalmente, una autoridad central designada por los miembros de la civilización que ejerce, digamos, un control sobre la población y que se configura como lo que hoy nosotros podríamos nombrar como un Estado. En ese orden de ideas, ¿cierto?, vamos nosotros a hablar un poco de esta primera civilización que se considera la cuna de la civilización occidental, Mesopotamia, que significa Entre Ríos. ¿Y por qué Entre Ríos? Porque, ¿cierto?, se ubicaba entre 2 grandes ríos del Asia occidental o del cercano oriente, el río Tigris y el río Éufrates. Meso, que significa medio, y Pótamos, que significa ríos. Entonces, Mesopotamia es el pueblo que está entre los 2 ríos. ¿Cuáles? Ya los dije, el Tigris y el Éufrates. Allí no podríamos hablar de una identidad cultural en el sentido más puritano del término, dado que ahí se ubicaron diversos pueblos en distintos momentos históricos, lo que hicieron entonces que esa cultura fuera una cultura híbrida, pero una cultura muy rica, muy, digamos, poderosa. Estuvieron los acadios, los babilonios, los sumerios, los asirios y los persas, en distintos momentos históricos, ¿cierto?, y, digamos, distintas eventualidades. Desde el Golfo Pérsico, entonces, ¿cierto?, nacía, digamos, van a desembocar estos 2 ríos. Por un lado, el Tigris, ¿cierto?, y por el otro lado, el Éufrates. Aquí los tenemos. Y en este lugar florecieron esas importantes civilizaciones que van a dar origen, pues, a los pueblos y culturas que después ocuparán los distintos territorios de Europa y mucho más adelante llegarán a América. Podríamos decir que esa es la cuna de la humanidad tal cual nosotros la conocemos. En este espacio interior, esos ríos en su momento se desbordaban, provocaban grandes inundaciones, pero una vez pasadas las inundaciones, estas tierras eran muy aptas para la agricultura, y eso permitió que muchos pueblos se fueron situando en este lugar, ¿cierto? Se fueran situando aquí, y de allí entonces fuesen desarrollándose. Si ustedes recuerdan un poco toda la tradición bíblica, pues miren, todo ese es el territorio, aquí está Palestina, aquí está toda la tierra donde vivió Jesús, y los asirios, los sumerios, los babilonios, pues en distintos periodos de la historia, ¿cierto?, fueron los que esclavizaron a los israelitas. Si ustedes han leído el Génesis, recordarán que Abraham salió de esta ciudad, de Ur, buscando la tierra prometida. Él era un mesopotámico, ¿de acuerdo? Y Abraham va a recorrer todo ese territorio buscando la tierra que Dios le había prometido. Muy importante que recordemos esto.
el secreto para que allí se empiecen a desarrollar esas grandes civilizaciones, ¿cierto? Del pueblo asirio, del pueblo sumerio, de los babilonios, de los persas, tiene que ver con la posibilidad de desarrollar agricultura en estos territorios. Políticamente, los pueblos mesopotámicos, sobre todo los sumerios, ¿cierto?, construyeron ciudades. Cada ciudad era un estado independiente. Cada ciudad tenía su propio ejército, sus propias leyes y su propio gobierno. En cada ciudad había un rey. Y se decía que él ejercía el poder en representación de sus dioses. No había un solo dios, eran muchos dioses. Todas las ciudades tenían enormes murallas que de alguna manera permitían la defensa contra los enemigos. Digamos, el edificio más importante y recordado de los babilonios, ¿cierto?, era el Sigurat. Este es el Sigurat. ¿Por qué es tan importante? Porque era el templo dedicado al culto de sus dioses. Además, una arquitectura hermosísima. Socialmente era una ciudad jerarquizada y estratificada. Obviamente, en la parte más alta, en la cúspide, se encontraba el rey y los cortesanos. Luego había una élite sacerdotal y finalmente los jefes militares y los funcionarios del rey, los funcionarios de alto nivel. Luego los comerciantes, algunos funcionarios de menor rango, los artesanos, los campesinos. Y finalmente, ¿cierto?, estaban los esclavos. Habían dos tipos de esclavos. Los esclavos por deudas, contraían una gran deuda, y dado que no podían pagarla, entonces se esclavizaban a favor de quien les había prestado el dinero. O los otros esclavos, que eran los que más mal se trataban, que eran a los prisioneros de guerra. Los sumerios, ¿cierto?, tenían múltiples dioses, eran politeístas. Y cada uno de esos dioses eran poderosos. Generalmente les atribuían figuras humanas, por tanto podemos decir que eran antropomorfos. Sus dioses más importantes eran An, Kin, Enlil y Enkit, ¿cierto? El dios del cielo, Ki, que era la diosa de la tierra, Enlil, que es el dios de los aires, y Enki, que es el dios del agua. Esos eran sus dioses más importantes. Frente a la cultura, lo más importante que ellos nos van a, a heredar, tiene que ver con la escritura cuneiforme, que es esta tablilla que ustedes ven aquí. Podría decirse que es la primera forma de escritura y después logramos discernirla. También ellos en matemática nos aportaron todo lo que tiene que ver con la creación del sistema sexagesimal, todo lo que tiene que ver con ángulos complementarios, ¿cierto?, ángulos suplementarios y ángulos opuestos. Fueron pueblos que tuvieron grandes desarrollos en el orden de lo científico. Hammurabi fue un rey babilonio y él escribió un conjunto de leyes que se llamó el Código de Hammurabi, ¿cierto? De allí vendían dichos que hasta hoy se conservan como ojo por ojo, diente por diente. Por ejemplo, en el Código de Hammurabi decía que si un maestro de construcción hacía una casa y la casa se caía, pues entonces que el maestro de construcción debía morir aplastado por una casa, dado que él había construido mal la casa. Este código se convirtió en un principio en la base del derecho contemporáneo. O sea, a partir de ese momento se comprende la importancia de poner las leyes por escrito en unos códigos que sean de obligatorio cumplimiento para todas las personas. Si bien no, tan reaccionarios como las medidas que proponía Hammurabi, pues sí eran códigos que todos tendrían que cumplir. Ya les había hablado del Sigurat, miren lo que hermoso es.
además de ser un templo religioso, digamos que presente en su mayor esplendor todo el desarrollo arquitectónico de los sumerios, no se logra incluso explicar algunas formas que se lograron desarrollar en ese momento a partir de los pocos conocimientos que se tenían. Y nosotros vamos a llegar en esta sesión hasta este lugar. La próxima semana veremos dos civilizaciones más, la antigua Egipto, ¿cierto? Y la civilización china, y así iremos profundizando en este tema. Bueno chicos, quiero dejarles esa imagen allí en punta del antiguo Egipto. Espero pues que estas reflexiones, estas conversaciones, estas charlas sobre esos pueblos de la antigüedad nos permitan comprender un poco cómo se empieza a configurar la sociedad moderna. Que tengan una excelente noche y una excelente semana. Hasta luego muchachos, nos vemos.